¿Cómo ves América del Sur digital? ¿Cómo es nuestro territorio en relación a las nuevas tecnologías y a la inclusión con la sociedad? Bueno, América del Sur vive un proceso de digitalización en principio muy distinto al que viven otras regiones. Obviamente es un proceso mucho más lento y mucho más desigual que lo que vive Europa o lo que vive Estados Unidos, pero también entre Europa y Estados Unidos hay muchas diferencias en cómo fue este desembarco de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y si América Latina la comparamos con África, también vive una situación muy diferente. Pero ¿qué hay de nuestro continente, de nuestra América del Sur? Hay desembarcos en distintas playas, con distintas intensidades, con diferentes poblaciones, y diría que la desigualdad del mundo analógico, la desigualdad que venimos arrastrando de diferencias sociales, diferencias de acceso a los bienes culturales, etc., también se refleja en la desigualdad de las brechas digitales. América Latina ha estado impactada por las tecnologías como en todo el planeta, con su marca propia, con sus formas de apropiación que la distinguen y también con una particularidad que es mezclar políticas de mercado y políticas de Estado. Entonces, analizar hoy las nuevas tecnologías supone una complejidad sociocultural, por un lado, educativa, económica, de acceso a los bienes, de diferencias de políticas públicas, pero tiene algo que la atraviesa, que es que el sector más dinámico en la apropiación de estas tecnologías son los jóvenes. Son los jóvenes que están acá en el espacio público, o que están en sus casas, o que están en las escuelas, o que están a veces lidiando con sus familias para ver cómo, desde su imposibilidad de acceder por vía propia, por sus propios medios, a un celular, a una computadora, a una netbook, etc., logran negociaciones domésticas que permitan adquirir estos bienes. ¿Y cómo son esos jóvenes de América del Sur en relación a Internet, al celular? ¿Cómo los usan? Los jóvenes en América del Sur tienen una diferencia bastante grande si analizamos, por ejemplo, a los jóvenes en Estados Unidos o en Europa, y es que en América del Sur el lugar de residencia, el lugar de nacimiento y de vida de los jóvenes marca mucho su destino tecnológico. Por un lado, lo rural y urbano tienen una enorme distancia y hay mucha juventud rural en nuestro continente que le cuesta acceder, porque acceder no es solo acceder a una máquina, un aparato, sino sobre todo acceder a la conectividad, a la alfabetización digital, etc. Por otro lado, los jóvenes empiezan por lo más lúdico y lo más hedonista que pueden tener las computadoras o que pueden tener los teléfonos celulares. Es decir, el primer uso es el que para ellos es el más evidente: formar comunidades, volverse el nodo de alguna red, ser parte de alguna conspiración de jóvenes y, además de todo eso, divertirse, tener relaciones afectivas, tener una coartada muy importante para que los padres le compren tecnologías, que es estar en contacto con la familia, pero que es una coartada, jugar, entran mucho por lo lúdico, y eso los vuelve locales en el acceso y en las dificultades del acceso, globales en los usos, porque en realidad casi todas las puertas de ingresos de los jóvenes suelen ser esas, ¿no? La diversión, las redes sociales, los afectos. ¿Y qué pasa con las otras edades? ¿Cómo están para vos hoy los adultos en América del Sur o la tercera generación? Respecto de las nuevas tecnologías para los adultos, es interesante el fenómeno que hubo al principio, y es que los segmentos de edad de 30, 40, 50 años, que son los que están en el corazón del mundo del trabajo, también adquirieron muy rápidamente las nuevas tecnologías. Y en un momento se amesetaron, es decir, en un momento esos sectores detuvieron el crecimiento vertiginoso que tuvieron allá por los 90 o principios de los 2000. Y empezó otro sector a meterse en este mundo de las tecnologías, que es el sector de los adultos mayores, de la tercera edad, o de todos los eufemismos que tenemos en América Latina para llamarle a nuestros viejos, nuestros abuelos, ¿no? Es muy interesante este fenómeno que
los abuelos quieren aprender algo de computación, de lenguajes tecnológicos, porque hoy se dan cuenta que ese es un modo de relacionarse con su familia. Su familia puede estar en la misma ciudad o en el mismo país, o a veces en el mismo continente o en otro lugar del mundo, y saben ellos que tener o no un teléfono celular, una cuenta de correo electrónico, marca una diferencia muy grande de vínculo con sus nietos o con sus propios hijos, con sus afectos. Y lo más interesante es lo que ha pasado con esos abuelos, que quien les enseñan a los abuelos no son los hijos, sino que son los nietos. Y esto ha invertido culturalmente algo que no existió nunca en la historia de la humanidad, y es que el saber está en los jóvenes y los aprendizajes están en los más viejos. Esto no había pasado nunca. Siempre los abuelos eran el reservorio de un conocimiento, de las tradiciones, de historias que por vía oral contaban a sus nietos. Hoy hay un juego doble. Esto no se ha perdido. Los abuelos tienen historias para contar, reservan para sí gran parte del saber familiar, pero también aprenden de los nietos. ¿Y cómo ves América del Sur como región a partir también de Internet y las nuevas tecnologías? ¿Estamos más conectados, estamos más unidos, estamos más separados? ¿Miramos a Europa, miramos a Estados Unidos, nos miramos más para adentro? ¿Cómo nos ves como región? El propósito central de Internet en los años 90, en ese desarrollo vertiginoso que tuvo, no fue el que se pensó en un primer momento que iba a ser una especie de red universitaria. Empezó muy rápidamente a ingresar por el lado del mundo de los negocios, del comercio, de los servicios, de las redes sociales, de las relaciones entre las personas, ¿no? América Latina en eso no es muy distinto de otros continentes respecto de los usos, pero sí respecto de qué mira América Latina cuando ingresa a Internet. El espacio central de América Latina es la lengua, como en todas las culturas, ¿no? Y la lengua es el castellano. Entonces América Latina, creo que mucho más que ingresar a Internet por el inglés, que es la primer gran lengua que coloniza Internet, porque desde allí nace, y que por otro lado es una lengua muy dominante dentro de Internet. Si analizamos la cantidad de páginas web, de sitios, etc., el inglés es absolutamente hegemónico. Pero América Latina tuvo una primera tarea, que es crear su propio territorio en el continente digital. Y ese propio territorio es escribir en castellano, es decir, escribir en la lengua común, crear sitios que fueran de interés común para buena parte de las comunidades, ya sea universitarias o para crear juegos o para crear lugares de información o de entretenimiento, etc. La primera colonización, la primera bandera que planta entonces América del Sur, sobre todo, es el castellano, es la lengua. Después de eso, creo que la otra cuestión es cómo América Latina soluciona o no lo regional respecto de sus conexiones. Ahí me parece que los países se miraron más para adentro y más globalizados que más regionales. En realidad, buena parte del desarrollo de Internet, del espesor del Internet en cada uno de los países, tuvo mucho que ver con el contacto interno del territorio de un país, de poder achicar distancias en territorios muy anchos, ¿no? Como puede ser achicar distancias en la Argentina o en Venezuela o en Perú, etc. Brasil tuvo ese desafío también. Pero difícilmente las primeras estrategias las encontremos en estrategias regionales. Sí miró mucho a Europa y miró mucho a Estados Unidos, pero le costó mucho arrancar el tejido regional. Si me preguntás ahora cuál es la deuda de América Latina, los próximos pasos, yo creo que tienen que ser coser más el continente, mostrar la potencialidad que tiene un territorio con una lengua común, con una cultura común, con historias comunes. Las historias locales creo que se han desarrollado bastante. Las historias regionales me parece que todavía les falta un poco de desarrollo. Beto, ¿cómo ves la ruralidad y las tecnologías en América del Sur y su vínculo y sus tensiones? El mundo rural no está ni ajeno a la cuestión tecnológica, está informado sobre qué es lo que está pasando, está impactado por algunas tecnologías que han desembarcado,
Pero en algún sentido el mundo rural en nuestra América todavía tiene deudas del siglo XIX y XX. Falta todavía, por ejemplo, la radio y la televisión del siglo XX para poder completar un tejido tecnológico para el mundo rural, cosa que Europa lo tiene resuelto. Y sin embargo, en todas las investigaciones que hoy existen, yo diría que el mundo rural demanda Internet. Es decir, en todo caso demandan los medios tradicionales, quieren acceder a la televisión y quieren acceder a la radio, pero sobre todo quieren conectividad. Es decir, el mundo rural sabe que estar o no estar integrado, ya sea a los afectos, familias, amigos, etcétera, como al mundo del comercio, de las negociaciones, de los precios de los granos o de lo que sea, requieren que un satélite, que algo les dé señal. O sea que lo que demandan es acceso, pero acceso no en el sentido de tener un aparato, sino de que ese aparato tenga conectividad. Esa es la principal intuición que tiene alguien que aún en el mundo rural sabe que, por ejemplo, parte de lo que cosecha o parte de lo que van a ser sus transacciones comerciales o también del modo en el que pueden estar más cerca de su familia es teniendo un acceso. Así que hoy las políticas públicas ligadas al mundo rural tienen que garantizar mucho más acceso que máquinas. Y en América del Sur, con sus desigualdades y tensiones, ¿qué lugar tiene que ocupar el Estado en este universo? Bueno, si nosotros tomamos la experiencia norteamericana sobre la expansión de las tecnologías, nosotros vemos que han sido las empresas, el mercado, la pujanza que tiene la economía de ese país y la capacidad que tiene para capturar a todos los ciudadanos como consumidores, los que le han dado fortalezas a esas redes de conectividad, de usos que hoy existen en un país tan continental como Estados Unidos. Nada que ver tiene América del Sur. América del Sur no solo ha sido desigual la acción de las empresas y del mercado, sino que además América del Sur tiene una desigualdad de base que requiere que las políticas públicas trabajen con un concepto de equidad. Ese concepto de equidad tiene que suponer trabajar en conjunto con el mundo privado y también con las iniciativas que tiene la misma sociedad civil. Pero ese concepto de equidad desde la política pública supone que el Estado tiene que invertir allí donde el mercado se retira porque no hay ganancias. El desafío ese no es para todo el mundo igual. Las grandes ciudades en nuestro continente son ciudades que han sido bastante colonizadas por las empresas que venden estos servicios. Uno podría decir que alguien que vive en Montevideo o en Lima o que vive en Caracas o que vive en Buenos Aires vive en el mismo barrio porque está atendido muchas veces por las mismas empresas, porque tiene un tipo de acceso y hasta diría un tipo de navegación en la web que lo equipara. Pero cuando nos vamos al mundo rural o cuando nos vamos a los sectores menos favorecidos económicamente, o está el Estado o hay silencio, hay vacío, hay falta de conectividad, etc. Entonces, el desafío de las políticas públicas hoy es hacerse cargo de esa desigualdad, introducir el criterio de equidad en el acceso y tener muy claro que si no hay un Estado activo, hay un ciudadano que quedó fuera de la red. En relación al espacio público, ¿cómo ves que cambió a partir de Internet y de las nuevas tecnologías digitales? Bueno, América del Sur ha tenido en los grandes centros urbanos un desafío en las últimas décadas que por una serie de eventos concurrentes que tienen que ver con la violencia, la retracción en el mundo privado, el delito, las formas en las cuales las sociedades se han complejizado, las migraciones internas, las crisis económicas, han provocado una reducción del espacio público. Nuestro continente ha sido muy rico en el funcionamiento del espacio público, ha sido muy activo la gente en la calle, la participación social, la participación política. Las grandes ciudades de nuestra América del Sur siempre han tenido la marca de la política en la calle, ¿no? De la plaza pública. Hoy
se ha vivido, en las últimas décadas se ha vivido una restricción de eso, una clausura de muchos espacios públicos. Y empezaron a aparecer estos corrimientos donde en los hogares, en nuestras casas, se instaló parte del espacio público, porque se instala una computadora, porque está la televisión, que es donde se habla de política, porque la radio también comunica política, etc. Y el ciudadano empezó a tener una relación más mediatizada con la calle, con la plaza. Ese fenómeno creo que hoy tiene dos caras que son de una misma moneda. Yo creo que América Latina ha empezado en el siglo XXI a recuperar participación, credibilidad. América Latina empezó a renacer a partir de lo que fueron los procesos neoliberales de los 90 del siglo XX, a renacer en el sentido de que con participación se cambian las realidades en las cuales estamos enfrentados. Y esa participación hoy tiene dos caras, a diferencia de lo que era hace 30 o 40 años. Tiene una cara pública, hay más salida a la calle, hay políticas públicas de recuperar el espacio ese que se había perdido, pero también hay ciberactivismo. Hay mucha gente que participa en los foros, en la web, en dar lugar a una expresividad que no existía hace 15 o 20 años. Escrituras, videos, formas de decir, de denunciar, de conectarse con los otros, de tejer comunidad en la web. No sustituye esto a la salida a la calle, y es más, los gobiernos les gustaría más ciudadanos encerrados en la web. La web también ha mostrado que es muy fuerte para sacar ciudadanos a la calle. Entonces, creo que lo que está pasando hoy en nuestras ciudades es que al mismo tiempo que se recupera espacio público, como ha ocurrido en Medellín o como ha ocurrido en muchas ciudades de Brasil o como ha ocurrido en Montevideo, en ciudades de América del Sur, al mismo tiempo que se recupera espacio público, se tejen vínculos virtuales que en el fondo tienen efectividad si terminan en la calle. ¿Cómo es la militancia virtual y la militancia en la plaza pública? ¿Uno puede militar por las mismas causas que en una web, que en salir a la plaza y al espacio público? Bueno, Internet en esos últimos años trajo una promesa que no cumplió, que es que el ciudadano tiene un ámbito de participación nuevo, que es capaz de producir consensos, de modificar al poder, etcétera, que es actuando en el ciberespacio, dando opiniones, siendo periodista, creando un blog, sumando amigos en un Facebook, etc. Yo creo que esa es una promesa no cumplida sencillamente porque es un lugar que al poder le resulta cómodo que se encuentre el ciudadano, que es en un espacio controlado, virtual, con poco impacto en el mundo real, etc. Me parece que ese primer momento de creer que con la web se podía cambiar el mundo porque juntaba a mucha gente que participaba de mi misma opinión, ya cambió. ¿Hacia dónde cambió? Cambió hacia la idea de que sí puede haber un espacio público y una esfera de opinión con otra complejidad, con otro espesor, con otras voces, con otra forma en la cual el ciudadano se nutre de ideas, se entera, denuncia, forma grupos, etc. Pero sabe que luego tiene que pasar del mundo digital al mundo analógico. Hay que salir a la calle, hay que golpear las puertas de las instituciones, hay que desafiar al poder en la plaza pública. Eso me parece que se ha notado claramente en los últimos años, que si después de ese momento de encuentro virtual, si después de ese momento donde yo soy capaz de sumar opiniones, de crear un clima de opinión, no lo traduzco en una acción política que sale al mundo, que sale a la plaza pública, no tiene eficacia. Entonces, el verdadero contacto sería producir opinión en el mundo digital y producir un cambio del poder en el mundo analógico. ¿Y vos crees que en algún punto un me gusta en Facebook puede llegar a ser algo o queda en ese plano virtual? El me gusta en Facebook suena siempre como una especie de idea en la cual el ciudadano se acopla a alguna corriente de opinión, a alguna idea que surge a partir de iniciativas que hay millones en Facebook. No produce ningún efecto para el mundo del poder.
En realidad ese me gusta es cuando hay un hombro con otro hombro que se juntan en la calle, que tienen una palabra que la pueden volver poderosa en la plaza. Me parece que es ahí donde la conexión, la vibración, el link que se puede producir entre lo digital y lo real y lo material, hay que buscarle cuál es el juego. El verdadero juego sería producir opinión, producir consenso, producir temáticas que sean sensibles para el ciudadano en el mundo digital, pero luego traducirlas en actos de poder en la plaza pública. ¿Cómo ves vos la influencia que puede tener Twitter en ese mundo analógico, ¿no? ¿Cómo influyen las redes sociales en relación al manejo de la información, a la difusión de la información vinculada con la política en el mundo analógico? ¿Se retroalimenta? Twitter fue otra de las promesas de pensar que cada uno de nosotros era capaz de decirle al mundo en 140 caracteres una idea política o una denuncia o algo por el estilo. En realidad eso no funcionó así. Yo creo que hoy Twitter funciona de dos maneras. Por un lado, funciona como la capacidad que tiene un líder político, un líder de opinión, un periodista, alguien al cual se le reconoce en un territorio una legitimidad, puede ser alguien justamente que pertenece a un movimiento ecologista o algo por el estilo, que es capaz de producir mensajes que sean escuchados por mucha gente. Ahí se produce ese fenómeno de broadcasting, o sea, un solo emisor, miles o millones de audiencias. Ahora, hay otro funcionamiento de Twitter que también es interesante, que es cuando alguien que tuitea es capaz de ser replicado en los medios clásicos, en los medios tradicionales, en los medios del siglo XX. Es decir, un buen Twitter se puede leer en la radio, un buen Twitter puede salir en la televisión, un buen Twitter puede ser cómo se condensa en un momento determinado una especie de pequeño racimo de denuncia que se replica, que hace olas en los medios clásicos. Eso me parece que es otro funcionamiento. Y ahí el ciudadano más anónimo, el ciudadano con un poco menos de poder pero con ingenio, el ciudadano que es capaz de hacer precipitar en un momento, en un texto corto, el sentimiento de mucha gente, eso puede ser poderoso y eso puede ser que impacte en algún sentido en el poder. Sigo creyendo de todos modos que ni Facebook, ni Twitter, ni ninguna de esas herramientas, sin salir a la calle, sin producir hechos en el mundo material, van a cambiar la estructura del poder. Pero una celebrity que tiene 800.000 seguidores, que tiene 10 puntos de rating, ¿no puede competir con ese programa del medio tradicional? Yo creo que competir es una idea como de otra época de los medios, en el sentido de nosotros estamos hoy mucho más en una cultura de superposiciones, de mezclas, de usos diferentes de los medios y las tecnologías. Entonces me parece que no compite, sino que se complementa, coexiste, se potencian. Hoy en día una celebrity que se conecta a través de un Facebook, de una página de Facebook, tiene potencia porque después aparece en la televisión, porque después está en un estadio, en un recital, o porque después es un ídolo de una telenovela. Pero por sí solo el liderazgo o el seguir a alguien en la web no funda esa relación de empatía y de identidad, ¿no? Se necesita que se complemente con otros territorios, ¿no? ¿Cómo ves la reconstrucción del mapa de medios a partir de Internet y las nuevas tecnologías digitales? Bueno, yo primero recordaría que en el siglo XX se escribieron muchas actas de defunción de los medios gráficos, de la radio, de la televisión. No ocurrió eso. Sin embargo, si me quedo en el siglo XX, la televisión de los años 50 o de los 60 no es la misma que la de los 80 o los 90, ni la radio de los 30, de los 40, que fue extraordinario como medio de comunicación, tiene que ver con la radio que después conocimos décadas más tarde. Ahora, cuando llega Internet y cuando llegan estas nuevas tecnologías, primero la digitalización unificó mundos que no existían antes, o mejor dicho, que existían separados. La industria del papel y del diario no tenían nada que ver con la industria de la radio o de la televisión. La digitalización primero produce una especie de maridaje total entre los medios, los mezcla a todos. Es muy difícil hoy
decir dónde comienza y termina un medio, dónde hay televisión en el sentido clásico y dónde hay nueva televisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los receptores hoy, las pantallas hoy, son especies de terminales bobas en las cuales pueden ingresar distintos contenidos producidos en distintos lugares. ¿Y a qué le llamamos cada cosa? Me parece que sigue siendo un cierto capricho. La otra cosa que de la convergencia mediática, además de la digitalización, es los sistemas de producción. Hoy es muy difícil pensar un sistema de producción separado de una radio, de una tele o de un diario. Y por último, el receptor, el televidente. ¿Hay televidentes? No, hay complejos, hay ciudadanías culturales y ciudadanías digitales que de manera compleja mezclan todo el tiempo recepción de medios. Entonces, pueden usar la internet para escuchar radio, pueden usar la televisión y están viendo un video de YouTube, pueden usar la radio y estar leyendo un Twitter en radio, etc. Es decir, hoy en día esa mezcla se da también en quienes reciben las cosas en su casa, superponen a los medios, no tienen ese contacto puro de creer o de pensar que están solo viendo televisión o solo escuchando radio, y hay un goce del siglo XXI que es la mezcla. Entonces, realmente hoy el consumidor de medios más arquetípicos es el que le gusta las combinaciones de lo que fueron los medios tradicionales del siglo XX con estas nuevas herramientas del siglo XXI. ¿Cómo ves vos, en relación a las redes sociales, la exposición del yo? Bueno, así como en el siglo XVII y XVIII se inventó una cosa nueva que se llamó espacio público, también se inventó algo que es el hogar privado burgués. Eso es un invento reciente, tiene 2 o 3 siglos, no mucho más. En ese hogar privado era el hogar de la intimidad, el hogar de lo familiar, el hogar donde se educaba en las buenas maneras de la sociabilidad para después salir al mundo. Y también el hogar donde los jóvenes, los niños, los adolescentes tenían un rol bastante sujeto a la autoridad paterna. Todo eso cambió y en realidad eso que llamábamos mundo de la intimidad hoy está teñido, desbordado por muchas prácticas que son del mundo público, del mundo social, del espacio público, y a la inversa, ¿no? Hay muchas cuestiones del mundo del hogar privado, del hogar burgués, que se han trasladado al espacio público. En esa mezcla, el gran cable de transmisión de eso ha sido Internet. Es decir, el que realmente rompió todas las paredes, todos los bordes, todo lo que se supone que eran límites, fronteras, ha sido Internet. Internet descoloca a todos, descoloca a la familia, descoloca al espacio público, descoloca la intimidad y reconfigura lo que son maneras de aparecer ante el mundo. Que una pareja hoy transmita su boda con una videocámara y su boda es la noche de bodas, me parece que es una práctica cultural desconocida absolutamente, pero que está posibilitada por una tecnología que la está invitando a decir, ahí hay un mundo donde vos también transmitís. Y se transmite de todo, se transmiten muchas intimidades. ¿Cuáles son los límites de eso? En realidad, desde el punto de vista tecnológico, ninguno. Desde el punto de vista moral, los que cada ciudadano esté dispuesto a tensarlo, ¿no? La moral ha sido siempre eso, un lugar donde hay reglas y hay personas que están dispuestas a romperlas. Hoy en día, el martillo es Internet. ¿Cómo ves el futuro? Creo que América del Sur está mucho más interrogada en su futuro por las preguntas que vienen del mundo analógico que del mundo digital. América del Sur está viviendo un momento muy interesante. Yo soy muy optimista respecto a este momento de cómo empezó el siglo XXI para nuestro continente. Y soy optimista porque soy optimista en las políticas que se han instalado, en el modo en el cual se están viendo los problemas sociales y en el modo en el cual el ciudadano está participando. Todo esto va a influir en el mundo de las tecnologías. Creo que va a haber demandas que vengan de la sociedad para que el acceso a las tecnologías sea con mayor equidad. Creo que América Latina y Sudamérica, nuestro continente, va a
poner en su agenda de demandas sociales cada vez más las agendas digitales. Y creo que eso va a llevar a que vivamos más que un mercado activo que nos devuelva la igualdad que es reclamado en el mundo digital, políticas públicas que sean las que son transformadoras de las desigualdades que se dan en la división social de acceso a Internet o a las tecnologías. Me parece que el futuro de América Latina es muy bueno porque es muy bueno lo que le está pasando a la gente, porque lo que le está pasando a las sociedades es saber que hay algo del destino de este continente que está en nuestras manos, saber que hay algo de lo que nos va a pasar en el futuro que depende de lo que yo haga. Y una parte de lo que yo haga es del mundo de las tecnologías, del ciberespacio, pero buena parte, la mayor parte de lo que yo haga va a depender de lo que haga en la calle con los otros. Y eso me parece que es una marca de esta época. Yo soy muy optimista respecto de eso.